Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque Pero usted sabe que usted, como lo veo ahí, que usted es profesional Sí. de educación física, es bueno señalar que la educación física no tiene nada que ver con deportes. No, por eso te estoy diciendo. Porque recuérdese que la ley 33-98 saca, de acuerdo a la carta de la educación física de la UNESCO, saca del Ministerio de Deporte, saca la educación física, porque la educación física es la parte doctrinal sobre el cuerpo humano. Claro. Y la actividad física para los niños, que usted lo sabe mejor que yo, es la parte motora, o sea, de que se le enseña al niño sobre la coordinación del cuerpo. Sí, no, es la parte donde se busca como objetivo fundamental la destreza, la capacidad, el desarrollo psicomotriz, del niño. Del niño. En su etapa inicial. Que estimula el aprendizaje. Correcto. Eso es científico. El objetivo fundamental es ese. Preparar al niño con sus habilidades. Sí. Porque todos los deportes, el deporte se divide en deporte anaeróbico y aeróbico. ¿Por qué nosotros, como cuando estudiamos educación física, no nos dieron béisbol, no nos dieron softball? Porque son deportes anaeróbicos. Entonces, para tú lograr la destreza del niño, deben ser deportes aeróbicos, el baloncesto, el voleibol, el ajedrez, la natación. Porque al momento de que tú estás en una cancha, tú estás pensando cómo evadir a tu contrincante para poder meter una pelota en el canasto. Entonces, fíjate que tú estás ahí desarrollando tu cuerpo y la habilidad mental también. Por eso te digo que la educación física juega otro papel muy fundamental. Que se haga o no se haga, bueno, ya eso es el Estado que tiene que ver con eso. Por eso, fíjate que yo solamente hablo de lo que es el deporte. Pero el proyecto tiene incluido aparte de educación física. No. Habla. Pero el que nosotros conocimos. Sí, pero oye, ¿qué sucede? La misma asociación de profesores de educación física nos solicitaron a nosotros que sacáramos todo lo que tiene que ser educación física de esa ley. Entonces van a hacer uno. Es que ellos tienen una ley especial. Inclusive yo trabajé en la modificación de esa ley también. Es decir, yo trabajé. Entonces, fíjate que por eso no se habla nada de lo que tú acabas de decir. Lo que pasa es que hay un dato, perdóname, que también hay que dar, y es que el proyecto que se resometió, o sea que la comisión ahora va a aprobar en comisión, tiene otras modificaciones que no era el inicial. Exactamente. No, porque ahora tiene cambios. Excelente. Entonces, ahí hay un punto, y quizás para ya uno también seguir ahí en esa línea. En cuanto al deporte escolar, desde el año 2014, que de hecho está de paso, Richard, escúchame, el deporte no se divide, el deporte es un solo. Ese es un tema que también es las cosas que no encontramos en desacuerdo con la ley. El deporte, no existe un deporte escolar para el Estado ni un deporte de alto rendimiento. No, el deporte es un solo para el Estado. O sea, el deporte escolar, yo veo que ponen en la ley deporte universitario, deporte escolar, deporte de provincial. ¿Qué es esto? El deporte es un solo para el Estado. Sin embargo, el deporte universitario está dentro de la ley. Sí. Porque fíjate, ya es un deporte de adultos. Sí, pero está dentro de la ley, pero no debe existir un deporte universitario. Debe existir un deporte para el Estado. El Estado diseña una política que va desde la niñez hasta el joven. O sea, el Estado no está obligado a cementar el deporte, porque ¿qué es lo que esas subdivisiones, Matatán, es lo que ha generado como la separación del deporte? O sea, el deporte se está viendo hoy en día, y si usted lo puede notar como miembro de la comisión, que el deporte simple y llanamente se está suscribiendo al que tiene talento. Y eso, desde el punto de vista sin la participación de la escuela y del Estado, es discriminatorio porque no es participativo. No es así, líder. Porque oye, ¿qué pasa? Sí. Primero, vuelvo y repito, tenemos que dividir la cosa, ¿verdad? Sí. Hablamos de que existen dos leyes. La educación física, que maneja lo que es el INEFI, educación física escolar. Que no es deporte. No es deporte, es otra cosa. Pero viene siendo la antesala a lograr. Esa es la antesala de todo, no de deporte. Sí, pero también, de todo. Pero está bien. Y los alumnos o los muchachos, los jóvenes en los barrios, que quizás no puedan ir a una escuela, a un liceo y están en un club. Entonces vamos a obviar eso. Ahí entran.
Sí, pero el Estado no diseña una política para eso. Mi pregunta iba por ahí justamente. ¿A dónde voy? Desde el año 2014, no recuerdo bien ahora si eso inició desde el 12, se implementó lo que son las tandas extendidas. Sin embargo, en el proyecto de ley no veo que todavía se queda el concepto que viene desde el año 2005 de los CIDE, que son los centros de inicio deportivo y demás. ¿No contempló la comisión quizás cambiar el concepto para implementarlo a lo que tenemos hoy en día? Y me explico, dígase que cuando ya se retorne a la escuela, que en las tardes se pueda combinar en lo que es llevar el deporte a la escuela con eso de las tandas extendidas. No, es que parte del objetivo de mantener la tanda extendida conlleva también a que dentro de lo que es el plan de educación establece obligatoriamente la parte deportiva, a la parte deportiva recreativa, que es ahí donde entra, reitero, el profesor de educación física, que se encarga, de en un horario, sacar a los alumnos de las aulas para implementarle deporte, porque eso es parte de lo que es el sistema integral de educación física. Sí. ¿Entiendes? Pero se requiere obligatoriamente. Maratán, estamos queriendo, porque, señores, estamos discutiendo con el diputado Jaco Alberti sobre el proyecto de ley que se está siendo conocido en la Cámara de Diputados, y él es el vicepresidente de la Comisión de Deporte. Pero yo siento que seguimos confundiendo los conceptos de educación física, actividad física y deporte. El profesor de educación física no tiene responsabilidad deportiva dentro de la escuela. Tiene responsabilidad de educar. ¿Por qué? Cuando yo me levanto todos los días, lo que hago primero que voy al baño y me cepillo. Eso es educación física. No tiene nada que ver con deporte. Sí, pero líder, el deporte es un medio para poder lograr, como decía ahorita, es un medio, el deporte, no un deporte tan técnico, pero el deporte o la recreación son un medio para lograr que el alumno pueda lograr su objetivo de desarrollo de la mente para poder ser buenos estudiantes, pero buenos profesionales. Eso estamos de acuerdo. Lo único que el problema es que la metodología de enseñanza establece que son edades específicas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con un niño que tiene 3 años y está en el sistema educativo? Que tenga 4 años y que está en el sistema educativo. No puede practicar ningún deporte, pero sí puede ser actividad física. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Yo fui profesor del Colegio Don Bosco. Sí. Yo duré 10 años. Es el Colegio Don Bosco que está en la 27. Sí, claro. De los salesianos. Y en ese colegio yo inicié con los pre-maternal. Entraba a los 5 años. Y ya a los 5 años, yo tenía que agarrar a esos niños, y sacarlo al patio, y darle recreación inicial. Es decir, yo cogí una bola, pásensela, para ir ayudando a que ellos vayan creciendo con la mentalidad de hacer la práctica, porque lo ayuda a eso se llama dinámica. A movilizar su en términos cuerpo. pedagógicos, no deporte, eso es dinámica. Correcto, porque a un niño de 5 años no se puede dar deporte. Exacto. Ahora, ¿cuál es el medio que tiene el profesor para lograr eso? Son materiales predeportivos, recreativos. Porque usted hace uso didáctico de lo que sea necesario con tal de que se cumplan los objetivos. Correcto. Eso estamos de acuerdo. Ahora, de ninguna manera un profesor de educación física decirle a algún estudiante que use una bola de tenis o una bola de baloncesto, de voleibol, y que use una dinámica, puede decirle que eso es deporte. O sea, está usando una dinámica para convertir eso en una ilustración para que el niño tenga un conocimiento, como decía Benjamin Franklin, y se sienta partícipe de su enseñanza. Eso está correctísimo. Ahora, desde el punto de vista conceptual, que es lo que queremos, quizás el tema de discusión aquí, y caer a la ley, uno piensa, nuestro buen amigo Jaco, es lo siguiente. Si la Constitución dice en el artículo 65, que usted lo conoce mejor que yo porque fue el proponente de eso, dice que el Estado asume el deporte como políticas públicas escolar. La visión que le estamos diciendo a DODEP no es una visión ajena.
la Constitución de la República está diciendo que su prioridad es asumir el deporte desde la escuela como una política pública transversal. O sea, yo estoy correcto con lo que usted plantea, de lo que implica el deporte. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ese proyecto de ley no inicia por el fundamento de la Constitución y de la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1.12? ¿Por qué no inicia por ahí? No. ¿Por qué inicia hablando del alto rendimiento, considerando? ¿Por qué? No, es que el Ministerio de Deporte, como todo ministerio, lo dice bien claro la Constitución también. ¿Qué dice la Constitución? Que son los que establecen las políticas públicas para desarrollar, ¿qué? El deporte. Es decir, el Ministerio de Deporte, ¿verdad? Son los que tienen la capacidad, la responsabilidad de asumir en toda su vertiente. Sí, de conformidad a la ley. De conformidad a la ley. Claro. Entonces la Constitución dice cómo se debe desarrollar. Entonces el Ministerio de Deporte no puede ir ajeno a la Constitución. O sea, la Constitución es la que marca la línea general a un país de todo lo que debe ser. Entonces uno se pregunta, cuando uno lee el anteproyecto, no sé el nuevo, ¿por qué la Constitución no juega el rol estelar en el deporte? O sea, en ese proyecto de ley, ¿por qué no se desprende? Lo primero que debe desprenderse es que el deporte el Estado lo debe asumir como una política pública. Y una política pública es surgida de un diagnóstico, según dice el concepto, de un diagnóstico, y ese diagnóstico te dice que si tú inviertes el 3.000 millones que tú tienes en el presupuesto nacional, tú inviertes 2.000 y lo unes con el 4%, tú vas a tener resultados más fructíferos de la manera que lo estaba haciendo anteriormente. Y que el deporte para el Estado, su origen principal es fortalecer y desarrollar a la niñez, al adolescente y a la juventud. Pero recuerda que en nuestra introducción dijimos, cuando tú decías, ¿tú crees que se puede realmente lograr que se aplique esa ley? Tú sabes que todos los ministros van con su librito. Todo el mundo entiende que lo que hizo el ex ministro no convenía, que lo que conviene al país, al deporte, a la juventud, es lo que yo vengo. Es el problema de la falta de institucionalidad que hay en este país todavía. ¿No me entiendes? Pero tú sabías que hoy se celebra el Día Internacional del Deporte. Sí, claro, el día 6 de abril, eso está dispuesto por la UNESCO. Por la UNESCO. Por la ONU. Por la ONU, UNESCO. Pertenece. Ahora, ¿tú sabes por qué el objetivo fundamental de que hoy se celebre eso? Fíjate que eso está hasta en el desarrollo del nuevo milenio consagrado, porque el deporte es más amplio de ahí. Tú lo manifestaste ahorita. El deporte es salud, el deporte es educación, el deporte... ¿Tú entiendes? Entonces, por eso... Pero yo lo que quiero... Vamos a seguir ese tema porque hay que ir a la pausa. Porque que está bueno... esto no es una entrevista, Matán. Escúcheme que nosotros quizás no le permitimos muchas veces desarrollar su tema de la manera que usted quiere, pero es un conversatorio que tenemos el día de hoy, que estamos haciéndolo, lo hacemos de manera natural, como si estuviéramos en una esquina. Así que nos permita y no ha dado el privilegio de conversar con usted de esa manera tan franca y llana. Así que vámonos a la pausa y cuando regresemos seguimos conversando porque está interesante el tema con el buen amigo Jaco Albete, diputado de la República. Estás escuchando Deporte Global. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode. Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad. Síguenos en Twitter, @Radio Funglode. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une. Radio Funglode. De lunes a viernes, de 12 Meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical, con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical, por Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos.
Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Esto es Deporte Global. Bueno, regresamos en Deporte Global junto a Richard Martínez, servidor Gilberto Suriani, y nuestro invitado del día de hoy, buen amigo Yaco Alberti, diputado de la República. Yaco, decíamos antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre por qué la ley no se concentra en interés general. Nosotros escribíamos un artículo que se llama Una ley que responde al interés nacional. Y uno se pregunta, ¿el interés nacional de un Estado es utilizar, como usted bien señala, como un profesor que lo veo excelente, que usted planteó? Bueno, yo estaba en Don Bosco y yo de manera didáctica agarraba una pelota de baloncesto y se lo daba a los niños. Yo me encontré ese ejemplo genial, déjame decirle genial. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ese diputado, que ha sido genial en proponer una serie de cosas magníficas para el deporte, no se pone y puede entender quizás este punto de vista de nosotros que dice, ¿por qué no utilizar todos nuestros recursos didácticos posibles a nivel macro para fortalecer el sistema educativo que tanto nos necesita? ¿Por qué no la concentración de esa norma, de esa modificación, se concentra en activar, en hacer posible el fortalecimiento del sistema educativo con el deporte como base? Bueno, mira, es que yo te señalo algo interesante. Sí. Primero, el Ministerio de Educación, que es que traza la política de educación en todo su vertiente también, son los que son llamados y tienen parte, por eso te digo, y tienen parte de esa responsabilidad, con la tanda extendida, donde tiene que incluir en su plan en sus objetivos, en su meta, que también el niño salga como educación integral en la parte de lo que es el deporte escolar. El deporte escolar. Entonces, ¿y por qué lo tocan en el deporte escolar si usted me está diciendo que eso es una parte del Ministerio de Deporte, del Ministerio de Educación, y ustedes lo tocan en el deporte escolar? ¿Por qué? Deberían no tocarlo en esa ley, nada más decirle, esta ley es para alto rendimiento y se acabó, y el movimiento del clubista y esta cosa. No, porque la ley no es solamente para el alto rendimiento. ¿Y para qué? Es que vuelvo y repito, el alto rendimiento, y tú lo sabes también, que el alto rendimiento viene siendo cuando tú agarras un cacao. Hola, tú arrancas un cacao. Sí. ¿Quién comienza? Para tú sacar el chocolate ya, es un proceso. ¿Es un proceso? Es un proceso. Entonces, ese cacao va, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la pirámide olímpica, la pirámide olímpica comienza con los clubes. Tú dirás, bueno, que ya los clubes, su función no son la misma de 10 o 15 años. Bueno, ya eso es un problema que hay que analizarlo. Eso es algo que el por qué los clubes no hacen su función. Pero también, quizá hay clubes que yo te puedo decir que lo hacen. Sí, pero yo conozco en la media. Un Mauricio Bay que lo hace. Sí, pero qué bueno que usted toca Mauricio. Pero ¿usted sabe por qué Mauricio Bay lo hace? Tiene una escuela. Mauricio Bay es el único club de este país que tiene una escuela dentro de su sistema de deportivo. Es el único. Ese es el club más ejemplar en ese sentido, por eso está sobreviviendo hasta ahora. Entonces yo quiero, usted dice algo muy, mire, y cuando yo veo su currículo, que es un tema, cayendo quizás rápidamente, usted tiene una maestría en asuntos de deporte escolar y recreación en Venezuela. Pero usted se da cuenta, República Dominicana no tiene en las universidades ninguna licenciatura ni posgrado en temas deportivos. Eso es un tema que tú tienes recursos humanos que lo más grande que tiene, lo más lejos que ha llegado es técnico en el deporte. Y usted hablaba de esa insertación en el sistema educativo. Eso no es posible con la forma como se desarrolla en el deporte de República Dominicana, que es de manera empírica. Entonces uno dice, ¿podrá esa nueva modificación a la ley buscar a darle respuesta de manera objetiva? Por eso yo decía en el Congreso, el día que estábamos en la intervención, que los actores que debían estar ahí en una reforma a la Ley General de Deporte debe estar educación, debe estar ciencia y tecnología, debe estar cultura y debe estar el Ministerio de Deporte, por decirle 4.
es fundamental, y el de salud también, porque la Constitución lo habla bien claro. O sea, no es que Gilberto Sereno se inventa que el deporte es salud, no es que la Constitución lo dice. Entonces uno se pregunta, ¿ese proyecto que ustedes tienen en camino da respuesta al orden de educación, al orden de ciencia y tecnología, lo que tiene que ver con cultura, con lo que tiene que ver con salud? O sea, ¿está aglutinado todos esos sectores? Por lo menos son vinculantes, porque obligado de... Pero no, porque, está sentado ahí en la mesa. Claro, porque ¿qué pasa? Ahí está la Federación de Medicina Deportiva. No, pero el Ministerio de Salud que estamos diciendo. Pero es que uno de los objetivos del deporte, ¿cuál es? Salud. Claro. Cuando tú vas a un médico, ¿qué te dice el doctor? Camíneme, dame ejercicio. Eso no es deporte. Pero es un medio. Cuando tú vas a una cancha, líder, cuando tú vas a una cancha a jugar basquetbol, sí. Tú no vas como atleta ya, ni yo, ni Richard. Vamos a qué? A utilizar ese medio para ejercitarnos y lograr la salud. Para que ustedes me entiendan un poquito, los amigos que nos están viendo, si yo voy a una cancha de baloncesto y yo voy a tirar pelota sola, yo estoy haciendo actividad física. Si yo voy a una cancha de baloncesto y me enfrento 5 para 5 y hay un árbitro, yo estoy haciendo deporte. Es diferente. Pero ¿qué sucede? Que como tú vas a tirar una bola, está haciendo actividad física. No deporte. Pero para buscar ¿qué tú buscas con eso? No, como lo que me enseñaron en la escuela, en la primera instancia de mi formación, que fue la educación física, que prevenir, la actividad física es un mecanismo de prevención de salud. La actividad física es vinculante. Sí, pero lo que queremos queda claro que en el día de hoy estamos hablando de deporte, no de actividad física. No. Es que yo me concentro y el objetivo de nosotros como comisión especial es la parte de deporte. Fíjate que es modificación a la Ley General de Deportes. Sencillamente, ahí no se ve nada la parte de educación física porque es otra ley muy especial. No, y de actividad física. No quiero que se me vaya el diputado. Sí. Hacerle esta pregunta, y es la parte del deporte profesional. Hay países que en la misma ley de deporte se regula el régimen de ese tipo de deporte. Aquí está en la ley, pero hay una parte que no se toca y es sobre si el régimen en esa área específica, si es un régimen de parte laboral o si es un régimen de contrato civil. Es decir, aquí hoy en día tenemos una liga de fútbol profesional. Los que compiten ahí, los deportistas, no tienen a nivel legal la protección de decir, el contrato que yo firmo con el Cibao FC es un contrato laboral, es un contrato civil, de servicios. En la comisión, en algún punto, se contempló ese tema. No, porque tú acabas de poner un ejemplo muy importante, que es el deporte del fútbol. Un empresario se interesó como, vamos a hablar, como aportar al deporte como negocio. Claro. Un empresario. Ahí, y ya es un deporte profesional. Claro. Profesional. Ahora, si tú me dices a mí, en que parte, para subir al profesionalismo, como es la liga, claro, los muchachos que están metidos en una escuela de béisbol, ahí sí nosotros regulamos aparte, porque son muchachos todavía que se firman a los 16, a los 17, 18 años y todavía no tienen ¿Y quién debe regular eso entonces? No, la ley lo está regulando. La ley, esa actividad económica de las ligas profesionales, eso también. Antes de subir, después que suba ya, que ahí entra el fútbol, ya ellos son lo que pasa es que mayor. ese es el tema, que cuando tú lees la ley parece como que se limita al béisbol, a ese modelo, sí, pero aquí se ha dado ya algo, aquí hay hay ligas profesionales de voleibol. Aquí hay una profesionalización de la liga. Sí, ya del deporte. Entonces, hay que regular para que se establezca si ese deportista lo que tiene ahí es un contrato laboral o si es un contrato civil. En otros países se da. Y ya por último, yo quiero hacerle una última pregunta. La prensa, luego de la cumbre del deporte, lo que reseñó, lo que yo vi, es que el acuerdo fue que se iba a someter una nueva ley desde cero. ¿Eso fue así o eso fue un malentendido? No, mira, eso es fácil de que son tan investigadores. Yo dije ahorita, iniciando la entrevista, que yo entré con una modificación a la ley, pero que después de esa cumbre hubieron otros sectores que se interesaron. Y esta nueva reforma que estamos haciendo, que yo la cogí también,
hemos hecho una revolución más amplia de lo que yo entendía que debió ser. Okay. Es decir, porque lo que tú buscas es aporte. Claro. ¿Entiendes? Es aporte. Entonces, pero la ley dice, actualmente dice, modificación a la ley general proponente claro. Jesús Martínez Alberti. Claro. Es decir, que se mantiene. Okay. Ahora, yo entendiendo porque Luisín Mejía en ese momento dijo, a mí se me acercó y me dijo, ¿tú te das acuerdo que comencemos de cero? No, a mí lo que me interesa es que salga una mejor ley posible. Eso que yo busco como legislador. Claro. Ahora, de que realmente se amplió y se hizo una revolución en base a esa ley, es cierto también. Mire, es lamentable que nosotros tengamos que llegar a la parte final, porque hay muchísimos temas. Se quedó el tribunal de arbitrar, que es un tema que se ha obviado. No, pero yo estoy dispuesto a volver a leer. ¿Es verdad? ¿Seguro? Seguro. Claro. No, líder, hay muchos temas de verdad que queremos que con usted hay que hablar. Porque realmente usted no solamente por su condición de miembro y vicepresidente, sino como un preponente, y como nos estamos enterando el día de hoy, de que la Constitución también usted fue un fajador, lo cual yo creo que eso hay que difundirlo, porque el alcance de esa reforma constitucional, de esa reforma a la ley, viene dada por ese artículo 65. Sí, claro. Que dicho sea de paso, si no se fundamenta esa ley en función de ese artículo, de la priorización del Estado, de lo que establece como visión del Estado, del interés con el deporte, realmente la ley comienza coja. Eso, sí. Ese es nuestro entender. Bueno. Pero de verdad le queremos agradecer, Matatán, nuestro buen amigo Jaco Alberti, por la visita el día de hoy. El hombre anda súper rápido, tiene un compromiso muy fuerte el día de hoy. Muy fuerte el día de hoy. Suspendió ese compromiso por estar con nosotros y esperamos que lo que él no ha llegado a ese compromiso no vean el video, porque entonces de ahí que se va a haber problema. No, pero gracias, de verdad. Gracias a ti, Roberto, hermano. Y para nosotros es un honor. Así que le agradecemos a Richard Martínez por estar el día con nosotros y que va a estar también de manera permanente. Será una ayuda idónea con nosotros. Y al buen amigo Jaco Alberti, un hombre que realmente uno se ha sorprendido hoy, porque yo pensaba que sabía muchas cosas de él, pero el hombre es más allá de lo que uno cree. Así que Jaco, muchas gracias, de verdad. Gracias, muchas gracias. Y esperamos que sea presidente, eso de que no, de que Botello no, que Botello siga con su AFP y su cosa. Ese pacto no escrito ya, que se rompa. Bueno, señores, nos vemos el próximo martes aquí en Deporte Global. Bye bye.